Es un perfil de consumo nuevo que se ha venido estudiando gracias a estudios que se realizan, por ejemplo, en el Pointer, que es un centro de entrenamiento periodístico ubicado en Estados Unidos, donde en definitiva lo han llamado el perfil de consumo sociales. Son menores de 30 años y no están buscando informarse. La noticia los encuentra a ellos a través de redes sociales, porque un amigo las comparte en Facebook, porque la compartió a través de Twitter, porque colgó una foto en Flickr, en fin. Entonces un poco una abrebocas como para que veamos cómo ha crecido en cifras este mundo de las redes sociales. Pero más allá de eso, también el video me lleva a una reflexión, y es que es un poco como alocado todo esto, muy rápido, nos toma como por sorpresa y nos muestra una cantidad de herramientas allí como Facebook, Twitter, LinkedIn, y cantidad de redes que aparecían en el video. Y si algo yo aprendí de mi experiencia en la Universidad del Cauca cuando estuve acá, es que las herramientas no son importantes, ¿sí? Lo más importante es lo que uno haga con ellas. Y gracias al primer grupo de estudiantes que yo tuve acá, me di cuenta que empezando no teníamos herramientas. En aquel tiempo, que fue como en el año 2000, 2001, 2002, no me acuerdo bien ahora, a los computadores le llamábamos computadores para educar, porque había que llegar 15 minutos antes para aprenderlos y poder dar la clase un poco más rápido. Y esto definitivamente me enseñó, porque de ese grupo fue que salieron los estudiantes que a mi modo de ver fueron los más pilosos en el tema de medios digitales en el país, que era en el medio en el que yo trabajaba antes, en Cali. Entonces, mucho cuidado con desvelarnos por las herramientas cuando realmente lo importante es el fondo, el contenido. ¿Quién está haciendo periodismo? Si ven, pongo periodismo allí como pregunta, porque ha sido un tema de debate constante. Esto es periodismo participativo, esto es ciudadano, y nos la pasamos debatiendo eso. Y pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, atentado de la FARC en Argelia, Cauca, Trina Andrés Felipe Collazo. ¿Eso es periodismo? ¿Para ustedes eso es periodismo? Debo reconocer que no me acordé de dónde estaba la linterna. Internet no me funcionaba, todo mal, temblor. Un temblor en Chile. Que ocurrió, creo que anoche, ¿sí? Hace 15 horas. ¿Eso es periodismo? Evidentemente no, es compartir información. Lo ocurrido con el volcán Nevado del Ruiz. Los usuarios empezaron a enviar fotos de cómo estaba la situación, pues con las cenizas y todo esto. Y esta viene desde Chinchiná, creo, de donde pues ahí ven perfectamente qué es lo que está ocurriendo. Eso es periodismo, ¿no? Es simplemente compartir información. Entonces, estos ejemplos nos muestran claramente que hay un límite, que hay una línea divisoria, que la deberíamos tener sobre todo mucho más clara nosotros los que hemos ejercido el periodismo en la práctica, porque en la teoría al final, bueno, sí me sirvió muchísimo la carrera, pero realmente he aprendido mucho más en la práctica. Este ejemplo, en cambio, tiene algo distinto. Este es Sohaib Attar, que se hizo famoso con todo el tema de la captura y muerte de Osama Bin Laden. Él comenzó a contar en promedio, pues durante unas 4 horas o casi pues, como 7 horas, todo el tiempo que duró el proceso, qué estaba pasando sobre Abbottabad. Y es muy interesante porque él no solamente estaba compartiendo información, sino que estaba ejerciendo labores de periodismo. Él contrastaba, verificaba, le preguntaba a otros tuiteros, llamaba por teléfono. Él hizo en ese momento labores de periodista y no era periodista, lo cual en ese momento específico lo hizo periodista por la forma en que llevó a cabo sus labores, ¿sí? De hecho, hubo varios posts sobre este tema elaborados por periodistas y en diferentes medios de Estados Unidos, donde evidentemente se hablaba de que él estaba haciendo periodismo. Estaba tan cansado que tipo, no sé, 4 horas después de estar informando,
ya mandó un trino diciendo, por favor, déjenme dormir, yo solo soy alguien que estuvo en el lugar acertado. Entonces, es algo bien interesante. Cuando haces periodismo, estás utilizando valores de la ética tradicional del periodista, como ser responsable, tratar de que esa información no vaya a dañar a nadie, tener un sentido de servicio público, contrastar la información, verificarla, tener diferentes voces, y eso no lo hace alguien que solamente es testigo de algo. Entonces, esa es como la diferencia que yo veo entre un ciudadano que puede ver que aquí en la esquina se estrella una moto y va y toma una foto, a alguien, el video incluso que se montó de fritanga, de la fiesta de fritanga, ahora que estamos tan famosos con la fritanga, es un video que no tiene, digamos, es un registro judicial de cuando se llegó a la isla y lo sacaron. O sea, periodísticamente no valioso, porque pues es el momento en el que lo encuentran, pero más allá de eso habría que tener un proceso de contextualizar quién es él, qué ha hecho, por qué, ¿sí? Exacto. Eso nos lleva a preguntarnos qué es ser periodista y qué es el periodismo hoy. Si ustedes buscan en la Real Academia de la Lengua Española la definición de periodista, encuentran: persona legalmente autorizada para ejercer el periodismo, persona profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o gráficas de información o de creación de opinión. Sí, esta definición es bastante, pues, no sé, retrógrada, por así decirlo. Autorizada, legalmente autorizada, o sea, si en términos legales no tienes una autorización, no lo logras. Me gusta más esta definición de Pablo Mancini, que les recomiendo muchísimo leer su blog, que es anfibia.com.ar, anfibia con PH, y su arroba es @Mancini. Yo lo sigo muchísimo a él, es un periodista que ha liderado muchos procesos de cambio en diarios y en medios, en empresas grandes de medios, en Argentina. Ahorita mismo trabaja en Clarín, pero fue el que lideró todo el proceso de cambio en el comercio de Perú. Y es bastante, genera mucho debate todo lo que él escribe y sobre todo nos lleva a pensarnos muchísimo como periodistas y como empresas de medios. Él dice, alguien le preguntó que qué era el periodismo hoy y él respondió: poner en circulación información que no está disponible y encontrar conexiones novedosas entre la información que ya está disponible. No importa el soporte ni el formato narrativo. Lo esencial es hacerlo de tal forma que sea socialmente relevante y económicamente viable. Si ustedes ven, allí hay una visión de negocio de la empresa periodística, que era algo que veía de lo que todos estaban hablando ahora. En definitiva, necesitamos, o sea, no nos enseñaron a ser nuestros propios gerentes, a llevar nuestro propio negocio, y menos en términos de empresa periodística. Entonces, sí me parece muy importante empezar a profundizar en ese tema. Pero lo que más me gusta de su definición es poner en circulación información que no está disponible. ¿Cuál es esa información que no está disponible? La que generamos nosotros con nuestra agenda propia, la que tiene un enfoque distinto, la que va más allá de la noticia simple y pura, la que cuenta historias, y luego encontrar conexiones novedosas con la que ya está disponible. En pocas palabras, él lo que sugiere es utilizar la información que todos tenemos y tenemos capacidad de generar todos los días y mezclarla con la que viene de afuera, que generalmente es la que se ve en redes sociales. O sea, es importar y exportar contenidos. Importar porque es traer todo lo que la audiencia está generando, no necesariamente usuarios únicamente de redes sociales, sino otros medios de comunicación. Entonces, sonaría medio absurdo tal vez para algunas personas del tiempo, pero yo podría, y si fuera por mí, yo jalaría información del espectador, de Semana, de La Silla Vacía, de quién y qué, y la complementaría con la que tiene El Tiempo. De eso se trata esa definición, ¿sí? Y un poco, obviamente, tener en cuenta lo que generan los usuarios día a día. Esto también nos lleva a la siguiente pregunta, que es cómo ha cambiado el proceso de crear
la información. Entonces, en este momento podríamos decir que los medios nos encontramos en esta etapa, y también los periodistas, por ende. Esto se llama el diamante de noticias, tiene varias etapas. Prácticamente una noticia tiene ese tiempo de vida. Primero se genera una alerta, luego un borrador, y podríamos decir que esos dos primeros niveles son una zona compartida entre los periodistas y la audiencia, entre los usuarios. Es más, podríamos decir que debido al auge y al uso de redes y de espacios sociales, cada vez más esa zona es de los usuarios. Ellos son los que generan la alerta, ¿sí? Cuando ocurre algo. Explota la bomba en el atentado contra Fernando Londoño. La primera información vino de hacer una búsqueda en Twitter, petardo, y salió enseguida lo que estaba pasando. Y no venía de un medio de comunicación, lo trinaba un ciudadano que estaba allí y que tenía su cámara y que subió la foto. En un segundo nivel hablamos de un artículo, un borrador pues más extenso del artículo, un análisis, reflexiones, contexto, y podríamos decir que esa zona aún es privilegiada de la redacción o de los periodistas, que son los que profundizan mucho más y hacen todo este trabajo periodístico. Y en el último nivel encontramos la interacción y la personalización de la información. Cuando hablamos de interacción estamos hablando de todo lo que se genera a partir ya de la publicación de algo, o incluso no de la publicación, de antes de que suceda algo. La gente está hablando del cambio climático, la gente está hablando del atentado, la gente empiezan a interactuar con base en una información o un contenido. Y personalizarlo es cuando ya como usuario yo además ofrezco una opinión personal sobre la información y, por ejemplo, la posteo en mi muro, la comparto en Twitter, en fin. Ahora lo que ha ocurrido es que el diamante ha evolucionado. Entonces ya otros teóricos de la comunicación lo han definido como un diamante de crowdsourcing, que es el tema directamente que nos toca aquí. Pero quería mostrarles, digamos, esta reflexión que me parece interesante de dónde viene todo esto. Entonces, crowdsourcing es territorio de trabajo en equipo con los ciudadanos. Generalmente, el crowdsourcing no lo hace una sola persona, una sola marca, sino marcas, ciudadanos, instituciones, como le quieran llamar. Y algunas de las claves que quiero darles tienen que ver con unas preguntas muy básicas que deberían estarse haciendo las organizaciones de noticias y los periodistas para tener claro cómo diferenciarse en el ambiente digital. Entonces, por ejemplo, en todo ese proceso que vimos y en todos esos niveles de información, ¿cómo aumentamos el número y la variedad de fuentes en el proceso de crear, curar y consumir noticias? Es crear, generarlas. Curar es dar como un curador de arte que toma de una parte de esta y va armando como su cadáver exquisito. Y consumir noticias. La primera clave, y estas son respuestas totalmente sacadas de mi propia experiencia, es tener una agenda propia, apuntarle a contenidos propios, a investigar más, a generar una propuesta única de valor, algo que nos diferencie del resto. Segundo, apoyándonos en la tecnología. Entonces, estamos hablando mucho ahora de las máquinas en el periodismo, y no es algo tan lejano, o sea, ya existe, ya de hecho hay un medio de comunicación, en Estados Unidos que está generando noticias a partir de robots, un medio económico, no recuerdo el nombre ahora. Entonces, dejémosle la última hora a la tecnología, a los canales RCS, a lo que en desarrollo tecnológico se llama las alertas a través de un query, bases de datos, y encarguémonos nosotros como periodistas del desarrollo de otro tipo de información, de historias, de cubrimientos especiales, en fin. Y la tercera clave son los usuarios, escucharlos, reconocer que pueden complementar, aportar, criticar, hacer seguimiento a la información y producir en equipo con los periodistas, que es algo que nos cuesta muchísimo
también a los periodistas y a los mismos directivos de medios de comunicación. Es como si existiera un puente y acá estuviéramos los medios y allá en el otro puente, en la otra orilla, estuvieran los ciudadanos y no pudiéramos encontrar ese camino que está allí, porque el camino lo tienden, por ejemplo, las redes sociales, las aplicaciones que existen, pero no somos capaces de llegar a un punto intermedio porque hay desconfianza no solamente del lado de los medios, sino de los mismos ciudadanos, que por mucho tiempo sintieron que fueron manipulados, que fueron engañados, porque no existían estas herramientas que claramente ya muestran una transparencia que es imposible de evitar. Hay información que sirve para hacerla de manera textual, otra, si tenemos el audio y es un audio impactante, un testimonio clave, pues saquémoslo en audio. Si hay video también, es cederle el protagonismo al formato que lo merece, porque seguramente eso también va a cautivar mucho más la atención de la audiencia. ¿Cómo expandimos las etapas de conversación y personalización para maximizar el retorno del contenido que creamos? O sea, ¿cómo hacemos que los usuarios a través de un contenido vuelvan a él y vuelvan a él y vuelvan a través de redes, a través de los diferentes canales que hay? A través de tecnología, desarrollando aplicaciones sociales e integrándolas ya existentes, que es lo que hace Agenda Propia. Tiene un Facebook Connect que les permite que los usuarios no tengan que hacer un registro de 20 minutos en un sitio web, como sucede, y tengo que decirlo, en algunos sitios web de la Casa Editorial El Tiempo, sino que simplemente a través de su cuenta en Facebook se conectan y empiezan a opinar. Eso es ser y tener una mentalidad social. Desarrollando aplicaciones sociales, o sea, deberíamos estar pensando en esto. O sea, la gente está en esos escenarios y no tendríamos por qué estar pensando en utilizar, no sé, una plataforma de blogs que ya está muriendo, porque irse para atrás y hay mucho más por delante y mucho más desarrollo. Ahora, es importante tener en cuenta que lo social no solo pasa por tener un panel de botones para exportar o compartir los contenidos en Twitter o en Facebook o en Pinterest o en cualquier red social de estas. Lo social va mucho más allá y es lo que decía ahora, tener una mentalidad social. O sea, tener un botón en Twitter, en una nota, no te hace social. Es tener toda la estructura del usuario en la cabeza como empresa periodística. ¿Cómo expandimos el ecosistema participativo de medios? Con los usuarios sobre todo. Esto quiere decir es cómo hacemos que los usuarios se integren y nosotros también de alguna forma llegar a ellos. Primero utilizando sus mismos códigos de conversación. Los usuarios, por ejemplo, en Twitter utilizan hashtags, arrobas, postean fotos, postean videos o tuitean videos. Entonces, como medio de comunicación, pues también tenemos que meternos en esa cultura que tienen los usuarios, apropiarnos de las herramientas que usan para generar contenidos, ¿sí? Es muy posible que los usuarios sepan mucho mejor cómo utilizar YouTube, cómo subir un video a YouTube que un periodista en una redacción. Y esa distancia es la que hace que no vayamos en un mismo camino. Dándole visibilidad e importancia dentro de la organización periodística. Bueno, sí, yo voy a tener una sección de periodismo participativo, una sección no, yo voy a hacer que la participación sea transversal a todo mi sitio. Es pensar un poco más allá de tener un espacio, porque generalmente tienen un espacio de participación, pero encuéntralo dentro del home. Tienes que hacer scroll y está por allá guardado en el último cajón. La transparencia sigue siendo la transparencia en papel, en radio, en televisión, en internet, en redes sociales. La responsabilidad sigue siendo lo mismo en cualquiera de esos formatos. Lo que cambian son las habilidades. Vamos a verlo con estos ejemplos. Esta, por ejemplo, es una forma simple de hacer crowdsourcing despertando la creatividad de la gente. Le preguntamos en la cuenta del tiempo a algunos usuarios. Ustedes saben que lo de pico y placa en Bogotá, cuando se anunció, fue un desastre y nadie sabía cómo así que par con impar. Es más, había comentarios y montaron fotos como ya entendí la definición de pico y placa y ponían el video de la señorita esta que decía hombre con hombre
mujer con mujer en el sentido contrario, montaban unas cosas chistosísimas. Y les pedimos a los usuarios definir, utilizando el hashtag pico y placa en un tweet, qué entendían ellos que significaba el pico y placa. Que fueron algunas de las respuestas. Unas graciosas y otras que definitivamente eran muy simples. Placas pares tendrán pico y placa en fechas pares, impares en fechas impares. Pero fue tan enredado como lo presentó en su momento y por toda la desinformación que se generó antes, durante y después de anunciar el pico y placa, que la gente no sabía. Y esto es simplemente pues LAB, que es lunes a viernes de 6 a 8:30 y de 3 a 7:30, fecha par, placa par, fecha impar, placa impar. Entonces, así de sencillo, mientras que otros nos estábamos matando por definir esto. Esta es otra forma de crowdsourcing, que es preguntarle a la gente cómo hace el espectador a través de su cuenta en Twitter sobre los errores que cree que se cometieron o por qué se cometió tal error o tal. Y el director del espectador, creo que lo han visto, directamente contesta. Estos son otros mecanismos que tienen que ver, bueno, con todo el tema de trabajo colaborativo con la audiencia, usando redes sociales, y son mecanismos de búsqueda y herramientas colaborativas para crear, presentar, distribuir información y visibilizar al usuario. Aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Estoy en la cuenta de Twitter y simplemente me voy a la búsqueda y le doy Fritanga o le doy Múcura, que es la isla donde se desarrolló todo. De esa forma más sencilla resultaron estos videos de Mr. Black, que es un reggaetonero, un champetero de Cartagena, que no quería aceptar que él había estado en la fiesta, pero en su timeline se encontraban fotos, videos. Entonces dice: voy rumbo a la isla Punta Múcura, Mr. Black, el presidente del género, en vivo hoy. ¿Sí? Y aquí está. Dice: Mr. Black y Silvestre FDC en tarima, bendecidos más que nunca, vallenato y champeta, la unión hace la fuerza. Para todo, Y ahí están. Y verificamos entre la foto de Mr. Black y el video que había en YouTube, que ya lo eliminaron, y es lo mismo. O sea, miramos la gente vestida de blanco, ahí no se ve bien, las mismas lucecitas, la misma carpa, el champetero Silvestre, el acordeonero, que no se ve casi, que es Rolando Ochoa, las bailarinas con el mismo vestido. O sea, evidentemente estuvieron en la fiesta de Fritanga. Y eso se sacó con una simple búsqueda. Ahora hay otras herramientas donde se pueden hacer búsquedas más avanzadas, como search.twitter.com, que es como la búsqueda avanzada de Twitter. Y pues ya me imagino que mañana también van a haber muchas más formas de buscar en la red. Pinterest permite crear boards, no se llaman galerías sino boards, como tablones colaborativos, donde yo invito a alguien, a usuarios. Lastimosamente no es abierto totalmente, pero sí puedo invitar a usuarios a que hagan parte de mi board. Entonces, durante los disturbios, por los bloqueos en Transmilenio, invitamos a un usuario y creamos toda una galería. Bueno, ahí no se ve, de fotos de él. Todas esas fotos, que además son muy buenas, son de un ciudadano, tenemos un reportero gráfico del Tiempo. Otra forma de crear información o de crear contenidos, cuando cumplió 85 años Gabriel García Márquez, 80, no me acuerdo, le pedimos a algunos tuiteros que nos relataran un fragmento de obras de Gabriel García Márquez y nos las mandaran por audio. Otra de las formas que tenemos de crear contenidos con colaboración de la audiencia son las tweetcams. Algunas veces los invitados a las tweetcams son personas conocidas, en este caso es un senador, Camilo Romero, que está hablando de la ley Llera 2.0, pero en otros son personas que no son tan conocidas, pero tienen temas interesantes para conversar. Las tweetcams duran 1 hora y durante esa hora los usuarios hacen preguntas sobre un tema en especial. Los twitterazos son otra forma de crear contenidos de manera colaborativa. ¿Por qué? Porque a pesar de que
todo el tuiterazo son una especie de minutos a minutos que se hacen para contar sobre un hecho en particular, una marcha, una rueda de prensa, una entrega de unos premios, un partido de fútbol. Entonces, a pesar de que sale por la cuenta corporativa, hacemos muchos RTs de lo que los usuarios nos están compartiendo sobre el tuiterazo. Para presentar información, Facebook también es bastante valioso. Tratamos de tener módulos de información. Entonces, por ejemplo, en menos de 2 horas subimos 4 posts sobre lo sucedido con Rosa Elvira. De manera que cuando alguien va al home del fanpage va a encontrar 4 informaciones, va a encontrar como una especie de módulo informativo sobre un hecho en particular. En este caso aquí se puede ver, está todo pues, lo que sucedió. Aquí estamos haciendo simplemente una invitación, eso no lleva enlace a nada, no necesariamente lo que se hace en redes sociales tiene que llevar tráfico y de hecho es el valor o el criterio que menos pesa dentro de una estrategia de redes sociales. Entonces, ahí estamos invitando a la gente a seguir la jornada de protesta y duelo y acá están todas las fotos enviadas por los usuarios con sus respectivos créditos. Esta es otra forma de presentar información y de visibilizar al usuario. Por ejemplo, utilizando este hashtag de invitados de Fritanga, hicimos una pregunta de qué tan responsables eran quienes habían asistido a esta fiesta. Y pues la gente estaba contestando, no, a menos que hagan parte de su negocio no hay responsabilidad. En el caso de los artistas es entendible, cumple con su presentación sin saber quién los contrata. Para distribuir la información, un buen ejemplo es el tuitdebate que hicimos entre Peñalosa, Petro y Parodi, que eran los 3 punteros de la alcaldía de Bogotá, que se hizo el año pasado, y nos salimos del esquema del debate tradicional en el que solo el que hace las preguntas es el director de sitio o el director del periódico. Invitamos a 3 tuiteros que antes ya habían sido seleccionados y votados por la misma audiencia para que fueran los que les hicieran las preguntas a los candidatos a la alcaldía, y resultó algo muy interesante. Este fue uno de los tuiteros que participó, Lucas P. Precisamente esta herramienta que estoy utilizando para presentarles esta información, que se llama Storify, que se las recomiendo muchísimo, es una herramienta ideal para hacer trabajo en equipo con la audiencia. ¿Cómo la llama? Storify, así como está allá arriba, Storify. Se sincroniza con Twitter y lo bueno es que permite que tú puedas presentar tus propios contenidos, pero también que indexes, que es la definición de Mancini de contenido, de que es el periodismo hoy, indexes contenidos de afuera, que sean valiosos. Obviamente todo en esta herramienta lo más valioso es el criterio, todo lo vale el criterio, ni siquiera como uno utilice la foto o los videos, no. Es el criterio para generar una estructura valiosa para la historia. Claves para trabajar con la audiencia, ya para terminar. Primero, no todo es susceptible de ser generado por la audiencia ni de ser trabajado en equipo con la audiencia. Hay temas que seguramente no se podrán trabajar con los usuarios. Por ejemplo, hechos de gran alcance como desastres naturales, marchas y otras iniciativas ciudadanas requieren menos filtro y rigurosidad. La campaña Remángate, la marcha de Rosa Elvira, la gente montando fotos, ¿sí? Pero hechos donde se manifiesten conflictos de intereses, por ejemplo, como el cubrimiento de elecciones, que la Misión Observadora Electoral hizo un mapa de reportes de irregularidades en las elecciones, eso sí requiere mucho más filtros y más control. De hecho, no puede salir publicada la información en línea apenas la gente la sube. Debe quedar en algún espacio específico para tomarla y verificarla. Destine tiempo para conocer a sus usuarios o a sus seguidores, que es algo que poco hacemos. Entonces, en Twitter hay una masa de gente que no sabemos realmente qué es lo que más le gusta y no sabemos, y que realmente no es lo importante si tienen 17, 28, 21, 24, es qué conexiones podemos generar con esa audiencia, qué les interesa a ellos que nosotros podamos brindarles, ¿sí? Cuáles son sus necesidades de información. Es decir, los análisis demográficos en redes sociales no valen. A que tiene de 17 a 24 años, de 24 a 33, eso no es importante, digamos, no es lo más importante en redes sociales.
Incentivo todo el tiempo, no en momentos específicos, no cuando ocurre la marcha, no cuando ponen el petardo, sino todo el tiempo, tratar de mantener una conversación con la audiencia, que es lo que hace que nosotros conozcamos a la comunidad realmente y podamos edificarla, construir con ella. Y cree guías, esto sí es súper importante, política, guías, bueno, todo es importante, y las guías están allí mismo. O sea, métanse a las redes sociales, en la parte donde dice ayuda, y encuentran todas las guías de lo que se debe y no se debe hacer con una red social. Ves, por ejemplo, Twitter, y uno pasa muy desapercibido eso. Twitter, por ejemplo, tiene una guía para el uso de tweets en televisión, en otros medios de comunicación, donde te dice que no puedes editar los tweets de los usuarios. Y que si alguien te llega a denunciar por eso, porque efectivamente hay implicaciones en redes sociales cuando alguien hace el reporte de alguien, ¿sí? Es como cuando hay una aplicación dañina y yo la reporto. Si la reporto, la gente se da cuenta. Si hay una foto pornográfica en Facebook, si yo la reporto, es cuando Facebook se da cuenta. Si la dejo allí, nadie dice nada, ni la reporta como pornográfica, pues la foto sigue allí. Entonces es una cuestión de mucha responsabilidad personal y corporativa como empresa mediática. Y nosotros como periodistas estamos llamados a eso, a generar cambios dentro de una organización periodística a través del trabajo con los usuarios. O sea, trabajando de la mano con los usuarios podemos generar cambios que quizás en años no se hubiesen logrado si no hubiésemos abierto la puerta de la participación ciudadana en los medios de comunicación.